Estamos en el atrio de San Lázaro, de la iglesia de San Lázaro Obispo de Alhama de Murcia, y es uno de los edificios más emblemáticos de Alhama, junto con el Museo de los Baños y las fortificaciones del Cerro del Castillo. Es bien de interés cultural desde el año 2005 y realmente pues ha acogido el culto religioso, la religiosidad del pueblo de Alhama, pues desde la segunda mitad del siglo XIII. Lógicamente, una edificación de este tipo en un mismo lugar ha dado lugar a una secuencia cultural de remodelaciones y de cambios que han cristalizado, han concluido en esa gran construcción del siglo XVIII. Hay que decir también que en la segunda mitad del siglo XIII la corona castellana de alguna forma pues va superponiendo el culto cristiano al anterior musulmán y quizá estemos hablando de una mezquita bajo los cimientos de la actual iglesia y que poco a poco, como decíamos, pues va en aumento ese culto ya muy antiguo bajo la advocación de San Lázaro. Tenemos noticias de peregrinaciones a final de la Edad Media, en 1390, vecinos de Orihuela que vienen a velar a San Lázaro de Alhama, y seguramente hay una vinculación especial con el conjunto termal, con las aguas mineromedicinales y la gente que viene a bañarse, que se cura, que realmente las aguas le dan bastante salud, pues rinde culto, ora y reza en una iglesia contigua que está dedicada al patrón San Lázaro. Sabemos que esa gran construcción va a ser lugar de peregrinación, como decíamos, en la Edad Media. Hay distintos donativos, distintas limosnas en los testamentos y se equipara a San Ginés de la Jara, a la Vera Cruz de Caravaca, y realmente ese culto en aumento pues va llegando hasta el siglo XVIII. Ahí, digamos, se va a planificar una gran construcción religiosa, una gran iglesia que comenzará hacia 1700 y va a durar los primeros 50 años de este siglo XVIII, es decir, hacia 1747 sabemos que se coloca la bola del chapitel de lo alto de la torre y se va a colocar también pues las primeras imágenes en el interior. Estamos hablando de 50 años de obras que llevó a cabo el mejor gestor del obispado en entonces, que era don Alonso Martínez Vélez. No en vano, pues la fachada precisamente es la que nos da una idea de quién realmente participó en esta gran construcción. En la parte superior nos encontramos con la imagen de Nuestra Señora de Gracia y debajo sabemos quién era el cantero, Pedro Bravo, Fat, en el año 1747. Sabemos también quién era ese mayordomo fabriquero, don Alonso Martínez Vélez, que además participa activamente en la administración de los recursos, siempre supervisados por los visitadores del obispado. Y sabemos también, pues realmente, que el alcalde de la villa era don Rodrigo Fuertes Valero, al pie de la imagen que la hizo de limosna precisamente este alcalde ordinario. Y finalmente, pues toda la piedra de la fachada fue pagada por don Juan de Aledo Cutiño, que era un personaje vinculado a la Inquisición, familiar, era un cargo, y que realmente lo pagó después de haber fallecido, lo pagaron sus herederos. Por eso en la fachada podemos ver que pone ex testam.
Interiormente, pues la iglesia se concibe como una planta jesuítica, una nave central y luego un conjunto de 10 capillas que están comunicadas entre sí y que realmente son capillas de culto y capillas de enterramiento, capillas familiares en el siglo XVIII y XIX. En ellas se encuentran actualmente pues, las principales imágenes de la Semana Santa alameña, las titulares principalmente, y van a acoger ese conjunto de la imaginería alameña que corresponde fundamentalmente a la segunda mitad después de la Guerra Civil, a esos años 40, 50, y con autores, con escultores tan interesantes y tan importantes como Lozano Roca, José Sancho Lozano, José Capuz, en el caso de la patrona, y bueno, yo creo que es un poco el arte de Alhama se encuentra en esta iglesia de San Lázaro, el arte en cuanto a escultura. Quizá habría que destacar también que en su atrio también tiene debajo de ese atrio un conjunto importante de época romana. Hablamos de domus, de las casas romanas urbanas, hablamos de enterramientos medievales y todo ello vinculado a un espacio muy cercano al conjunto termal y que realmente pues, da la medida a la dimensión de ocupación de este lugar.
La arquitectura del siglo XVIII va a utilizar distintas técnicas y materiales, en este caso una gran fachada con un cuerpo de sillares, y el resto de la arquitectura es de ladrillo y de piedra, de mampostería y entrepaño de ladrillo. La torre precisamente está compuesta de esos materiales, se construye de esos materiales y conserva en su parte superior, en la última planta, el reloj de la villa. Mediante un acuerdo municipal, la iglesia cede el espacio para colocar un reloj. La importancia de este reloj en el siglo XVIII era fundamental, sobre todo porque era el mecanismo que marcaba los tiempos de trabajo, los tiempos, la administración de los medicamentos entre los alameños y realmente los ritmos de la vida social y cultural de esa época. El reloj que estaba funcionando desde el siglo XVIII fue remodelado, ha ido cambiando, lógicamente con el paso del tiempo, y el que se conserva actualmente es un reloj comprado en Vitoria, en la Viuda de Murúa, una fábrica importante de relojería y de campanas, y llega a Alhama en 1936. Tras distintas reparaciones y años de funcionamiento, casi unos 70 o más de 70, se ha realizado una restauración, una limpieza, y finalmente se puso en marcha a principios de septiembre con esa peculiaridad que tiene este reloj. Realmente es un reloj mecánico, como decía, y tiene la singularidad de que toca las horas cuando son la hora en punto y luego a la media. Casi siempre es habitual que la toquen precisamente a los 3 minutos, por eso decía que es un tanto especial. Estos relojes se fabricaban sobre todo para el sur de Francia y se piensa que es un encargo que se hace para otro lugar cuando se solicita el de Alhama de Murcia. Habría que destacar finalmente que ese conjunto barroco que se genera en ese siglo XVIII va a tener un apéndice posterior que sería la parte neoclásica, la intervención en la capilla del Rosario, la sacristía y el camarín. Y bueno, yo creo que para finalizar hay que venir a la iglesia, hay que visitarla y decir también que quizás sea el único edificio que conserva la misma función para la cual se concibió, es decir, escuchar la palabra de Dios, con lo cual los fieles los cristianos siguen viniendo a esta iglesia con aquella función para la cual se concibió en origen.